estados financieros a través del aplicativo CIRT. Las recomendaciones iniciales, por favor, sus micrófonos deshabilitados para que tengamos una buena recepción. Las preguntas, consultas que tengan, por favor, las realizan al chat para que podamos absolverlas. En primera instancia, tenemos la normativa tributaria que regula todo lo que es el aplicativo CIA. Nuestra ley marco es la ley 2492, perdón, que regula el tratamiento respecto al envío de los estados financieros. De la misma manera, el Decreto Supremo 27310. Ambas establecen que el envío de la información al Servicio de Impuestos Nacionales o la Administración Tributaria a través de medios digitales tecnológicos surten efectos legales y tributarios. Por nombrar un ejemplo, el envío mensual a través de medios tecnológicos, tenemos los libros de contabilidad. Tenemos también las declaraciones juradas que lo enviamos a través de la oficina virtual. Y de forma anual, un ejemplo podemos señalar el envío de los estados financieros a través del aplicativo CIRT. Asimismo, tenemos a la Ley 843 y el Decreto Supremo 24051, que es la reglamentación del IVA, que establece la base imponible del impuesto a las utilidades de las empresas, el principio de fuente, quiénes son sujetos del IVA. Bueno, esta norma divide, ¿no?, en tres tipos de contribuyentes. El primero, aquellos sujetos obligados a llevar registros contables, que son los que están alcanzados por la elaboración de los estados financieros, que es el tema de hoy. También tenemos los sujetos no obligados a presentar registros contables, que son aquellas entidades constituidas bajo el Código Civil y no buscan el lucro como fin. Y finalmente tenemos aquellos sujetos que ejercen profesiones liberales o oficios, no están obligados a presentar estados financieros, sin embargo, deben declarar de forma Asimismo, tenemos la resolución 4 del 2018 que establece y reglamenta la presentación de estados financieros en forma física, digital, de igual manera la información tributaria complementaria. Esta resolución ha sufrido modificaciones, principalmente por la RND 7 del 2018, que modifica el anexo 1, 2, 4 también. De igual manera, tenemos la RND 16 y 18 del 2020. La primera, la RND 16, prorroga la presentación de estados financieros para aquellas empresas que cierran al 31 de diciembre de 2019. Y la última RND, la 18 del 2020, prorroga la presentación tanto de estados financieros y del formulario 500 también hasta el 30 de octubre de este año. Esa es la normativa tributaria que pueden revisar respecto al envío de los estados financieros. Ahora bien, para fines del envío de la información, en este cuadro podemos apreciar a dos tipos de contribuyentes, dos grupos de contribuyentes, aquellos alcanzados por el formulario 500 y contribuyentes alcanzados por el formulario 520. En el primer grupo tenemos también una subdivisión, contribuyentes con ingresos menores al 1.200.000 y contribuyentes con ingresos mayores o iguales al 1.200.000. En el primer caso, estos contribuyentes deben elaborar los estados financieros, los 4 estados más las notas a los estados financieros, deben hacer el envío a través del aplicativo CIAT de los estados financieros y no están obligados a presentarlo en plataforma de forma física. Esto para aquellos contribuyentes que no superen el 1.200.000 en ventas o ingresos brutos, señala la RND 4. De igual manera, tenemos aquellos contribuyentes que sus ingresos durante un determinado periodo son iguales o mayores a 1.200.000, además de elaborar los estados financieros que comprende el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el flujo de efectivo y las notas a esos estados financieros.
Adicionalmente, deben elaborar y enviar en este caso, ¿no? La información tributaria complementaria, el dictamen de auditoría externa, el dictamen de la ITC y, por supuesto, además de elaborarlos, deben hacer el envío a través del aplicativo SIA de los estados financieros y la información tributaria complementaria que comprende los 15 anexos. Adicionalmente, también tienen la obligación de presentarlo de forma física en plataforma. Eso respecto al primer grupo, aquellos contribuyentes alcanzados por el formulario 500. En el segundo grupo, contribuyentes alcanzados por el formulario 520. De igual manera se subdivide, ¿no? Dependiendo de los ingresos de un determinado periodo, aquellos que tengan menores al 1.200.000 iguales o mayores a ese monto. En el primer caso, ingresos menores al 1.200.000, se debe elaborar la memoria anual que comprende del estado de situación patrimonial, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivo. Además de elaborarlos, debe hacer el envío a través del aplicativo SIA de dicha memoria anual que comprende esos tres estados. No se tiene la obligación de presentación física en plataforma debido a que no han superado el 1.200.000. El segundo subgrupo tenemos ingresos iguales o mayores al 1.200.000. De la misma manera, elaboran la memoria anual que comprende de esos tres estados. Adicionalmente, se debe elaborar la información tributaria complementaria, el dictamen de auditoría externa, el dictamen de la ITC y debe hacerse el envío digital de esa información a través del aplicativo SIA, memoria anual y de igual manera los 15 anexos tributarios. También se tiene la obligación de presentarlo de forma física en plataforma de recaudaciones. El plazo de envío de los estados financieros está en función al periodo de cierre de cada empresa. Tenemos 4 periodos de cierre. El primero es para aquellas empresas que cierran al 31 de diciembre, que comprenden las entidades bancarias, seguros, comerciales, servicios, las más comunes servicios comerciales, ¿no? En nuestro medio. Hay también empresas que cierran al 31 de marzo. Un ejemplo, las empresas industriales, las constructoras y las petroleras. Empresas que cierran al 30 de junio, tenemos las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales. Y finalmente, empresas que cierran al 30 de septiembre, que son las empresas mineras. El plazo de envío de la información respecto a los estados financieros está en función al periodo de cierre. Se tiene 120 días posteriores al cierre de ejercicio. En condiciones normales, para una empresa que cierra el 31 de diciembre, el plazo es hasta el 30 de abril. Si es año bisiesto, será hasta el 29. Por esta situación que actualmente atraviesa el mundo y el país, ha habido una prórroga, ¿no? Hay que revisar la RND 16 y 18 para empresas que cierran el 31 de diciembre. El plazo para el envío de sus estados financieros ya elaborados es hasta este mes de agosto en función al último dígito del NIF. Para empresas que cierran el 31 de marzo, con la prórroga establecida en la resolución 18 del 2020, el plazo es hasta el 30 de octubre, por favor, para la presentación de los estados financieros y también del formulario 500. Acá tenemos la RND 16, que establece que contribuyentes que cierran el 31 de diciembre de 2019, el plazo de envío de la información es hasta el periodo agosto en función al último dígito del NIF. Si mi NIF termina en 0, hasta el 13 de agosto sería el plazo para poder presentar la información digital de estados financieros y también física. La RND 18 del 2020 señala una prórroga en el plazo para enviar la información referente a los estados financieros, el formulario 500. El plazo que se les otorga es hasta el 30 de octubre. Acá es sin importar el último dígito de NIF, para todos hasta el 30 de octubre.
Esa es la diferencia respecto al caso anterior. Ahora vamos a iniciar con el manejo del aplicativo SIAT. En primera instancia vamos a ver de qué manera podemos descargar el instalador del aplicativo. Ingresamos a la página de impuestos, www.impuestos.gov.bo. Esta es la página principal de impuestos y posicionamos el cursor en el menú. Nos vamos a la opción Servicio al contribuyente. Siempre tienen que hacerle clic en el botón o en la opción el signo más en realidad, para que nos despliegue las opciones. Tenemos la opción de descargas de software tributario y buscamos descarga aplicativo contribuyentes SIA. Pulsamos sobre la opción y nos vamos a la parte final. Tenemos el módulo de estados financieros para Windows, independientemente si su equipo es Windows 7, 8, 10, lo que tenemos que identificar es qué sistema operativo tiene. Tenemos el instalador para sistema operativo de 32 bits y 64 bits. Entonces, tienen que identificar cuál es el sistema operativo de su equipo para poder descargar el instalador correcto. Pulsan un clic sobre descargar y posteriormente ejecutan. Requisito para poder instalar es que tengan conexión a internet. Obligatoriamente tenemos que tener conexión a internet para poder instalarlo. Ya después, para hacer el cargado de la información, no requiere conexión a internet. Sin embargo, para la instalación, deben tener obligatoriamente conexión a internet. Una vez instalado, vamos a ingresar al aplicativo. Es importante señalar, ¿no?, que la actualización de este aplicativo es de manera automática. Cada vez que ustedes arranquen el aplicativo, el sistema de manera automática busca actualizaciones, no necesitamos descargar ningún actualizador. Automáticamente ya reconoce las actualizaciones. Es por eso que muchas veces demora un poquito al ingresar. Ya para el llenado de la información como tal, no requiere conexión a internet. Solamente a momento de la instalación es que obligatoriamente se requiere conexión a internet. Está demorando un poquito. Esperamos unos segunditos a que cargue para poder iniciar con el llenado de la información. Aquí está. Esta es la pantalla principal del aplicativo SIA. Para poder ingresar, debemos antes crear una cuenta de contribuyente. Pulsamos un clic sobre esta opción y todo lo que está con asterisco significa que es información obligatoria. Debemos consignar el NIC, la razón social, teléfono y correo electrónico. Vamos a consignar un número de NIC. En razón social, si es empresa unipersonal, consignamos el nombre del titular del NIC. El teléfono también es importante y además un dato obligatorio.
El correo electrónico, de igual manera, deben consignarlo. Y la contraseña es opcional. Si desean, pueden consignar una contraseña, caso contrario, lo deshabilitan esa opción. Y finalmente, aceptar. Ya tenemos una opción que es recuperar la contraseña. Inicialmente en la primera versión no se tenía esta opción, actualmente sí se tiene. Entonces, para recuperar la contraseña deben consignar el número de NID, teléfono y correo. Eso es importante, que tiene que coincidir con los datos que han consignado al momento de crear la cuenta del contribuyente. Entonces, para ingresar directamente registramos el número de NID. Y si le pusieron contraseña, consignan, caso contrario, directamente ingresar. Y tenemos acá dos opciones. Podemos verificar dos ventanas, el de estados financieros y memorial. Vamos a ingresar a la opción de estados financieros. En la parte superior tenemos tres pestañas. La pestaña de inicio, la pestaña personas y contribuyentes. Lo primero que debemos hacer es registrar a las personas que van a firmar esos estados financieros. ¿Cuándo utilizamos personas? ¿O a quién registraríamos en personas? En primera instancia será el titular del NID, porque es una persona natural. Titular del NID en caso de que sea empresa unipersonal. En caso de que sea jurídica, debemos registrar al representante legal de la personería jurídica. Entonces, como es empresa unipersonal, lo que voy a hacer es agregar al propietario que tiene que firmar el estado de resultados, el balance general, en sí, los 4 estados. Y consignamos, para agregar directamente, pulsamos sobre nuevo y debemos registrar los datos generales de la persona a quien vamos a registrar. En este caso vamos a registrar con cédula de identidad, consignamos el número de carnet, lugar de expedición, vamos a consignar Chuquisaca y nombres, que será en este caso, en caso de que el titular solamente tenga un apellido, debe consignar el primer apellido. Masculino. Estos datos no son obligatorios, pueden registrarlos o no, ya depende de ustedes. Siempre deben consignar, guardar. Entonces acá nos dice, ya existe un registro con el mismo número de carnet de identidad. Entonces ya he registrado a esta persona. Vamos a registrar con otro número de carnet. ¿Qué tenemos acá? Igual manera, José Chavarría, masculino. Guardar. En la parte superior, esta ventanita que vemos acá, nos señala, ¿no?, si los datos han sido guardados correctamente o si tenemos alguna observación. Para el ejemplo, los datos han sido guardados correctamente. ¿Qué personas más firman los estados financieros? Hemos registrado al titular, por una parte, debemos registrar también al profesional encargado de la elaboración de esos estados financieros. En caso de ser dependiente de la empresa, debemos registrarlo en personas porque es persona natural y lo vamos a registrar solamente con su carnet de identidad. En caso de que la empresa contrate servicios de un profesional externo o una consultora contable externa, debemos registrar la información en la opción de contribuyentes. Simplemente pulsamos un clic sobre nuevo y registramos el número de NIT, la razón social en caso de que sea jurídica o el nombre y apellido en caso de que sea un profesional independiente o empresa unipersonal. De igual manera pueden también consignar los datos de contacto, sin embargo no son obligatorios. Una vez registrado, voy a hacer un registro más. Vamos a tomar el ejemplo de que es dependiente de la entidad.
el profesional contable. De igual manera, vamos a registrar con carnet de identidad. Chuquisaca, de igual manera, nombres. Y en caso de que tenga los dos apellidos, como corresponde, consigna. Género será en este caso femenino. Podemos consignar también el correo electrónico, no hay ningún problema. La dirección. Y guardar. De igual manera, nos sale el mensaje que los datos han sido guardados correctamente. De esa manera, ustedes van incorporando ya sea personas o contribuyentes dentro del aplicativo. Simplemente nuevo, registran los datos y guardar. El siguiente paso, pulsamos un clic sobre la opción inicio y nos vamos a la opción nuevo. Vamos a empezar con el cargado de la información. En primera instancia, debemos registrar los datos generales de los estados financieros. Acá debemos registrar a qué año corresponden los estados financieros digitales que vamos a cargar. Para el ejemplo será 2019 y tenemos 4 meses de cierre. Diciembre va a ser para el ejemplo. Acá de manera automática el sistema les genera, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión correspondiente. Sin embargo, puede que el contribuyente haya activado el NIT el 31 de enero. Podemos cambiar, ya tenemos la opción también de cambiar respecto a la primera versión. Esto eran datos que no se podían modificar. Sin embargo, ya con la versión actual podemos modificar. De igual manera, puede que el contribuyente haya dado de baja el NIT en un determinado periodo. Para ello podemos también consignar esa información. El sector económico es un dato que se consigna de manera automática dependiendo a qué mes de cierre se seleccione. En este caso voy a seleccionar marzo y cambio, industrial y petroleras. Incluso acá las constructoras estarían. Para el ejemplo vamos a utilizar diciembre. Empresas que cierran a diciembre son bancarias, seguros, comerciales, servicios también. El método de evaluación de inventario. Debemos registrar qué método utilizamos para la evaluación del inventario de mercaderías. En este caso, lo consignarán aquellas empresas industriales o las comerciales. Sin embargo, también hay empresas de servicio que están en calidad de empresas unipersonales y tienen la obligación de envío de estados financieros. En ese caso, consignamos, no aplica. Es obligatorio consignar acá la información. En caso contrario, el sistema, miren, guardar y no nos permite continuar con el cargado de la información. Entonces, puede ser el método de evaluación en caso de que sean industriales, en caso de que se dediquen al comercio, ¿qué método de evaluación utilizan para inventarios? Puede ser PEPS, WEBS, el promedio ponderado también. Y en caso de ser empresa de servicios, consignan, no aplica. Y guardar. Una vez registrados los datos generales, pueden modificar en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿ya? Son datos que se pueden modificar. En la parte inferior podemos iniciar con el cargado de la información. Acá tenemos el apartado de estados financieros, el apartado de la información tributaria complementaria solo cuando corresponda. En el primer cuadrito, anteriormente habíamos visto, ¿no? ¿Quiénes están obligados a elaborar la ITC? Aquellos contribuyentes, ya sea estén alcanzados por el formulario 500 o por el 520, cuyos ingresos brutos anuales superen el 1.200.000. Caso contrario, lo que deben hacer es deshabilitar los anexos. Cuando no superen el 1.200.000 en ventas o ingresos brutos durante la gestión, deben deshabilitar para no cargar esta información. Y de igual manera guardamos.
Ahora vamos a iniciar con el cargado de los estados financieros. En primera instancia, miren, como podemos ver, este símbolo significa que no se tiene cargada ninguna información. A medida que se vaya cargando, esto va a cambiar por un checklist o el signo bien va a ir cambiando a medida que se vaya cargando la información. Para ello vamos a iniciar con los datos de cabecera. Acá registramos al representante legal de la empresa o titular del NIF, en caso de ser empresa unipersonal. En este caso voy a registrar y siempre tienen que manejar la tecla el tabulador o Enter para que les reconozca y de manera automática. A esta persona ya la hemos registrado en la opción de personas. Es por eso que cuando consignamos el carnet de identidad directamente el sistema nos genera el nombre de esa persona. De igual manera debemos registrar al responsable de la elaboración de esos estados financieros. Consignamos el NIT en caso de que sea un profesional independiente o consultora externa. En caso de que sea dependiente de la entidad, debemos registrar con el número de carnet. Y de igual manera nos reconoce, consignamos la cédula de identidad y reconoce de manera automática el nombre de esa persona. Nombre del sistema contable. Actualmente hay un sinfín de sistemas contables que permiten llevar la contabilidad de los contribuyentes y permiten elaborar los estados financieros de forma directa. Hay muchos también que seguimos utilizando el Excel solamente, entonces en ese caso podemos consignar Excel directamente en caso de que no utilicen un sistema contable. La fecha de elaboración de los estados financieros. En este caso es una empresa de servicios que cierra el 31 de diciembre. Comúnmente o normalmente consignaríamos 30 de abril, si es que estamos elaborando el 30 de abril, que sería nuestro plazo para elaborar y presentar esos estados financieros. Sin embargo, con la prórroga de la RND 16, tenemos hasta este mes, agosto, y eso está en función al último dígito del NIT. Entonces voy a consignar, ¿estamos bien? 6 de agosto del 2020, estamos en plazo. Responsable de la auditoría externa de los estados financieros. Acá igual, se debe registrar un NIT. Para ello debemos registrarlo en la opción contribuyentes antes, porque aquí si consignamos cualquier número de NIT, el sistema no reconoce. Entonces, para ello siempre es necesario primero registrar personas y contribuyentes. Para el ejemplo, esta empresa no ha superado el 1.200.000, por ende no tenemos la obligación de elaborar los 15 anexos. Tampoco necesitamos presentar los estados financieros auditados. Es por eso que estas casillas lo vamos a dejar en blanco. En opinión del dictamen tenemos los 4 tipos de opiniones. En este caso sería limpio, con salvedad, abstención de opinión o adverso, ¿no? Depende a la auditoría realizada. De igual manera, la fecha del dictamen de la auditoría, que siempre debe ser posterior a la fecha de elaboración de los estados financieros. Una vez registrado todos esos datos, no nos olvidemos de pulsar sobre la opción guardar. Volvemos a inicio y ya tenemos. Ha cambiado el signo. Ya estamos con el checklist, que significa que los datos se han cargado al sistema. Siguiente paso, cargar el balance general. Lo primero que debemos verificar acá es que la configuración regional de su equipo tenga el punto como símbolo decimal y la coma como separador de miles, y podemos trabajar con 2 decimales. Es lo primero que deben verificar para poder copiar la información desde un formato de Excel al aplicativo. ¿Cuáles son los insumos que se requieren para poder cargar la información? Acá lo que estamos haciendo es elaborando o cargando la información ya generada de los estados financieros. Para ello ya tienen que estar elaborados sus estados financieros. Acá lo que vamos a hacer solamente es traspasar los datos. Principalmente se tiene que trabajar con el balance de comprobación de sumas y saldos. Debemos reflejar los saldos debe, los saldos haber y el saldo. Bueno, dependiendo, ¿no? En este caso puede ser un saldo deudor o un saldo
acreedor, dependiendo a qué lado se encuentra la cuenta. En ese sentido, nosotros tenemos acá, para fines de ejemplo, un balance de comprobación de sumas y saldos que tiene que contener la misma cantidad de columnas. Acá tenemos el código, la descripción, el saldo deudor, acreedor y el saldo, ¿no? Son 5 columnas que debemos tener. Aceptado. ¿Y te da balance general? ¿Qué es un balance general? Digo, claro, un balance. Ya. Las formas de registro de la información son 2. La primera, que podemos registrar de forma manual, como lo hacíamos en el Facility. Podemos registrar, dependiendo al movimiento que tengan en caja, podemos registrar manualmente, por ejemplo. Es importante señalar, para que la información se valide, deben utilizar la tecla Tab, el tabulador o Enter. ¿Qué pasa si yo registro los datos y directamente me vengo acá? No se registra la información, el sistema no valida o no reconoce la información. Es por eso que siempre deben manejar las 2 teclas, Tab o Enter. Entonces acá hemos tenido 5.000 en salidas de efectivo y no tenemos ya. Esta columna de saldo es automático. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es registrar la columna debe, la columna ver, y el saldo ya el sistema lo calcula de manera automática. Tenemos también la opción de bancos. Miren, bancos de forma general, de forma consolidada, pero ustedes pueden agregar de manera independiente. Tengo Banco Moneda Nacional y Moneda Extranjera. Lo que deben hacer para agregar cuentas es posicionar el cursor en la cuenta madre y un clic sobre agregar. De igual manera, voy a agregar varias cuentas. O la otra opción es clic derecho, agregar. No hay ningún problema. Entonces acá le vamos a cambiar la denominación. Vamos a consignar Banco Moneda Nacional. Vamos a disgregar de igual manera 10.000. Y salidas 8.000. Siempre utilizando el tab para que reconozca la información. En las cuentas, al registrar las cuentas, de igual manera, deben utilizar la tecla tab o enter. Acá vamos a consignar Banco Moneda Extranjera. Esto expresado en bolivianos, a moneda constante. De esa manera van trabajando la información de forma manual. Siempre para crear las cuentas, por favor, posicionan el cursor en la cuenta madre de grupo y un clic sobre agregar. De igual manera, si desean reflejar la información en cuentas consolidadas, pueden de igual manera eliminar. Pulsan un clic sobre la cuenta, remover. Nuevamente, pulsamos un clic sobre la cuenta a eliminar y remover, o clic derecho sobre la cuenta y eliminar cuenta. Es importante señalar que estas cuentas ya están predefinidas. Todas aquellas cuentas que están predefinidas por el sistema no son sujetos a eliminación. Miren, en caja no tenemos la opción de remover en caja o en fondo fijo. Estas cuentas predefinidas no se pueden eliminar. Si no tienen saldos en estas cuentas, lo dejan en cero, no hay ningún problema. ¿Ya? Esa es la forma de poder agregar cuentas, poder eliminar cuentas, pero solamente se pueden eliminar aquellas cuentas que se han creado, las predefinidas no se pueden eliminar. Esa es la forma de registrarlo manualmente. La otra forma es de pegar desde un archivo de Excel. Ustedes pueden trabajar el balance de sumas y saldos en Excel y traspasar los datos. Para ello lo que debemos hacer es copiar este plan de cuentas. Usamos un clic sobre copiar y abrimos una nueva hoja de Excel. Y simplemente control V.
Lo primero que tienen que hacer acá es identificar las cuentas que no son de movimiento, las cuentas madre, las cuentas que no son de movimiento. En este caso será estas cuentas. De igual manera tenemos acá cuentas por cobrar. Es importante que definan primero cuáles son las cuentas que no reflejan movimiento, solamente reflejan acumulación. De igual manera, inventarios. ¿Con qué fin? Para poder incorporar cuentas al aplicativo, debemos seguir esta correlatividad. No puedo agregar una cuenta. Acá, por ejemplo, el sistema no va a reconocer a momento de copiar esta cuenta que he registrado acá, no me va a reconocer en el sistema. Es por eso que se debe insertar nuevas cuentas después de las cuentas predefinidas, siguiendo la correlatividad. Entonces yo puedo registrar acá, siguiendo siempre la correlatividad. Y aquí lo mismo podemos hacer, agregar cuentas. Banco, moneda nacional, de igual manera. Banco, moneda extranjera. Y pueden ir agregando, ¿no? Dependiendo de la información que deseen reflejar en los estados financieros. Tenemos las cuentas por cobrar, los inventarios. Es principalmente para eso que podamos identificar las cuentas madres del rubro para poder agregar cuentas de forma correcta siguiendo la correlatividad correspondiente. Una vez que tenemos este formato, tenemos identificado las cuentas madre, lo que hacemos es consignar. Este es el balance de comprobación de sumas y saldos. Lo que voy a hacer es asignarle el código correcto a la cuenta Caja Moneda Nacional. Entonces busco en el Excel Caja Moneda Nacional, el código que tiene es, y copiar y pegar. Solamente eso. Entonces van asignando el código a cada cuenta en función al plan de cuentas del aplicativo CIEF. Ojo, ¿no? Cada empresa tiene su propio plan de cuentas en función a las características, a las necesidades de información. Este plan de cuentas es solamente para fines de envío de la información a la administración tributaria. No es que tengan que manejar estas cuentas en contabilidad. Cada empresa tiene su plan de cuentas. Una vez identificada la información, lo que hacemos es copiar. Solamente seleccionamos las columnas correspondientes, el código, la denominación de la cuenta, el saldo debe, haber y el deudor. ¿Por qué deudor? Porque habíamos señalado que esta columna, el sistema genera el cálculo de manera automática. Entonces, por más que acá haya un dato, el sistema va a calcular de manera automática esa columna. Entonces seleccionamos las cuentas del balance, que sería el activo, pasivo y patrimonio. Control C, y lo que hacemos en el aplicativo simplemente será, primero siempre limpiamos para que no haya... Entonces estamos hablando de... Sobre la opción, pegar. Como podemos verificar, se ha cargado la información. Entonces, requisito, como les había señalado, para poder cargar la información es que ya tengan sus estados financieros elaborados, no es que acaban de empezar a elaborar, ya tienen que estar elaborados en función a normas y principios contables. Acá lo único que vamos a hacer es cargar, traspasar la información del balance de comprobación de sumas y saldos. Acá estoy reflejando la información de caja en general. Puede que tenga caja moneda nacional, caja moneda extranjera. Sin embargo, estoy reflejando la información de forma general. Si desean, pueden reflejarlo de forma independiente. Eso ya depende de cada profesional. Una vez cargada la información, en la parte final verificamos que cuadre, ¿no? El total activo
al total pasivo y patrimonio. En total activo tenemos 196.834.53 y total pasivo y patrimonio es 131.000, no está cuadrando, nos falta registrar el resultado de la gestión. El resultado de la gestión no lo vamos a obtener del balance de comprobación de sumas y saldos, no se refleja en este balance. Lo vamos a poder identificar dentro de los estados financieros. Específicamente en el estado de resultados podemos encontrar ingresos menos gastos, o también podemos rescatar esa información del balance general, ¿no? El resultado de la gestión traspasado al balance general o del estado de resultados. Entonces, este es el dato que debemos consignar. Es importante también señalar que si es utilidad, debemos registrarlo en el lado del haber. Si es pérdida, debemos registrarlo en el lado debe. En este caso, es una utilidad. Por ende, vamos a registrar la utilidad. Y verificamos, ahora sí, total activo igual a total pasivo y patrimonio. Y nuestra torta de avance, de igual manera, refleja que se ha cargado toda la información referente al balance general. Entonces, una vez realizado eso, un clic sobre guardar. No nos olvidemos, por favor, pulsar el clic sobre guardar, caso contrario vamos a perder toda la información. Guardar y pasamos al estado de resultados. Acá de igual manera, si aquí de forma genérica nos muestra que solamente tenemos ventas, pero puede que tengamos otro tipo de ingresos. Entonces, simplemente posicionamos el cursor en la cuenta madre y agregar. Aquí tenemos. Puede que tenga ingresos por exportación, por ejemplo. Entonces, podemos consignar de igual manera. Exportaciones. Podemos tener otro tipo de ingresos. Entonces, eso ya depende de cada empresa, de las características de cada empresa. De igual manera, pueden registrar esta información de forma manual. Bueno, las ventas al saldo al haber, saldo acreedor y los gastos en el lado debe. De esa manera van registrando. Si tienen gastos financieros que no están contemplados acá, igual, agregar cuenta, las cuentas que necesiten, que requieran. En este caso, lo que vamos a hacer de igual manera es copiar. El plan de cuentas del estado de resultados también es sujeto a poder copiarlo. Copiar, solamente pulsamos sobre copiar. Posicionamos el cursor en la hoja de Excel y control V. De igual manera ya tenemos la estructura para poder armar el estado de resultados. De igual manera yo tengo acá un estado de resultados para fines de ejemplo. Tenemos el balance de comprobación de sumas y saldos y lo que hacemos es seleccionar nuestras cuentas de ingresos y gastos. Ingresos, gastos, control C y de igual manera pegar. Los datos han sido copiados correctamente. Entonces verificamos, ¿no? Están los datos creados correctamente. Si encuentran alguna diferencia, lo que pueden hacer es limpiar y volver a pegar. No hay ningún problema. Acá debemos registrar la utilidad sobre las utilidades de las empresas. Se debe registrar la utilidad neta, la que determinamos en función a los ajustes que señala el Decreto Supremo 24051, la utilidad contable más los gastos no deducibles menos ingresos no imponibles. Es esa utilidad que deben registrar. Acá podemos reflejar la utilidad del ejercicio, 65.408, que coincide con nuestro balance general.
guardar. Pasamos al siguiente estado, que sería el estado de evolución del patrimonio. Acá las cuentas están reflejadas a nivel global de igual manera. Lo que reflejamos en el estado de evolución es el saldo inicial, la actualización y el total. Acá directamente debemos consignar el monto total. Directamente, capital social. Para el ejemplo vamos a utilizar, ya no son muchas cuentas, así que pueden registrarlo de forma manual. El capital social, su ajuste de capital. Vamos a registrarlo. Si tienen la reserva legal, de igual manera vamos registrando las cuentas de capital más su respectiva actualización. Acá también podemos registrar los resultados acumulados. Para el ejemplo vamos a consignar ese dato, el resultado de la gestión, consignamos. Acá si fuera resultados acumulados, se está acumulando una pérdida, no nos olvidemos que debemos consignar al lado debe. Entonces, es esa la forma de registrar la evolución del patrimonio. Requisito, como les había dicho, es tener ya elaborado sus estados financieros para traspasar la información. El patrimonio al final de la gestión, tenemos este monto y debemos registrar manualmente el patrimonio al inicio de la gestión. Acá vamos a registrar. Una vez registrado, guardar. Entonces, como verán, es solamente traspasar los datos de la información ya elaborada. Pasamos al siguiente estado, que es el flujo de efectivo. De igual manera, acá deben reflejar los saldos iniciales, saldos finales y la variación. Acá es importante señalar que si bien tienen ustedes trabajado en este formato Excel, al momento de copiar no les reconoce el signo negativo principalmente. Para ello, ustedes deben registrar como corresponde, deben identificar de acuerdo al trabajo realizado, qué cuentas llevan el signo, tienen una variación en realidad negativa. Esa es la forma de trabajar acá. Como les digo, es copiar, pegar y en el caso del flujo de efectivo, consignar de forma manual aquellas cuentas que tengan el signo negativo. Eso es lo único que les puedo señalar acá en el flujo de efectivo. No se olviden siempre, nosotros como trabajamos en servicio al contribuyente tenemos generalmente dificultades con el flujo de efectivo debido a que han copiado y pegado, sin embargo no se han registrado los signos como corresponde y siguiendo las reglas, ¿no? Acá recordaremos un poquito. Para gastos no pagados lo eliminamos con el signo positivo. Para ingresos no cobrados, por ejemplo, ITV, que es un ingreso nominal, no es un ingreso de efectivo, sino es un ingreso nominal, para ese tipo de ingresos no cobrados se elimina con signo negativo. Un ejemplo de gastos no pagados, la depreciación, por ejemplo, que no representa un gasto de efectivo, pero sí es un gasto nominal. Eso ya depende de la elaboración de los estados financieros y de cada profesional, ¿no? De identificar, interpretar las variaciones de las cuentas. Activos que incrementan significa un uso de efectivo, su variación se apropia con signo negativo. Activos que disminuyen son fuentes de efectivo, su variación consignamos con signo positivo. Pasivo y patrimonio que incrementan de igual manera se consideran fuentes de efectivo, por ende la variación será con signo positivo. Y finalmente el pasivo y patrimonio que disminuyen se consideran usos de efectivo, por ende se eliminan a través del signo negativo. Ese es el análisis que deben realizar al momento de la elaboración del flujo de efectivo. Como es el método indirecto, iniciamos desde la utilidad del resultado de la gestión. Resultado o pérdida de la gestión. No nos olvidamos de guardar los datos. Y acá,
debemos registrar el efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio. Vamos a registrar. Entonces, es importante señalar, como les digo, acá no vamos a elaborar los estados financieros, ya deben tener elaborados los estados financieros para poder generar la versión digital de esos estados financieros. Digo, guardar. Pasamos al siguiente, que es el inventario físico valorado. En caso de ser empresa comercial, va a tener seguramente activos fijos, también tendrá inventario disponible para la venta. En caso de ser industrial, de igual manera tendrá materia prima, productos en proceso, productos terminados. En nuestro caso es una empresa de servicios. Para habilitar directamente, doble clic, nada más, doble clic. Esa es la forma de registrar los datos. Acá de igual manera podemos hacer el traspaso desde un archivo de Excel que ya tenemos que tener generado, los Cartex. Y seleccionamos. De igual manera debe estar en el mismo formato, la misma estructura. Control C y directamente pegar y copiar la información. De igual manera, lo que pueden hacer es registrar de forma manual, dependiendo al inventario que tengan. Y la más sencillita, pegar. Para ello tienen que tener, como les digo, ya elaborado toda esta información. Guardar. Y acá tenemos el resumen. Cantidad de unidades, 18. Importe de bajas en la gestión en bolivianos equivalen a 3.520. El inventario final valorado equivale a 76.487.23. Método de evaluación no aplica debido a que no estamos manejando inventario de mercaderías. Solamente estamos registrando el inventario referente a los activos fijos. No nos olvidamos de guardar. Compensación de pérdidas. Acá partimos de la utilidad o pérdida neta de la gestión. ¿Dónde reflejamos esa utilidad neta? En la declaración jurada del IVE. En este caso será en el formulario 500. Debemos reflejar la utilidad contable más, en este caso, los gastos no deducibles menos los ingresos no grabados. Directamente copiamos ese dato desde el formulario 500. Acá tengo el formulario 500. En caso de que tengan utilidad, deben registrar la utilidad consignada en la casilla 592 del formulario 500. En caso de que sea una pérdida, consignamos la casilla 606 del formulario 500. Entonces, para el ejemplo, vamos a consignar una utilidad de 25.000, utilidad neta. Debemos identificar también el sector económico para fines de la compensación de la pérdida. Puede compensar máximo hasta 3 años aquellas empresas o negocios de servicios, por ejemplo, las empresas comerciales, solamente hasta 3 años. ¿Quiénes pueden compensar hasta 5 años? El sector productivo, minería, hidrocarburos y también aquellos nuevos emprendimientos productivos cuyo capital de inversión sea mayor o igual al 1.000.000. En este caso será el primero. Nuevamente, miren, no he digitado TAP, pulsamos TAP y para que valide la información. En este caso, al ser una empresa comercial, podemos compensar las pérdidas de 3 gestiones. En este caso, vamos a registrar acá una pérdida en el 2016 que equivale a 5.000 para que se pueda identificar de mejor manera. El 2017 y 50.000. 5.000. Estamos compensando ya con
5.000 bolivianos la utilidad. Tenemos 25.000, pérdida de 2016, 5.000. Acá, ojo, ¿no? Es la pérdida tributaria, porque la contable sí se actualiza, sin embargo, la pérdida tributaria no es sujeta a actualización. Eso hay que tomar en cuenta. Acá tenemos que trabajar con valores sin actualizar. 2017, de igual manera, se ha tenido una pérdida. Vamos a registrar. Y 2018 se ha tenido una utilidad. Entonces, hemos logrado compensar bolivianos 15.000. Pagaríamos solamente sobre 10.000 bolivianos. Entonces, una vez realizada esa información, consignamos guardar. Es importante también señalar, ¿no?, que para fines de arrastre de la pérdida acumulada deben hacerlo en función a esta información, porque debemos arrastrar solamente de 3 gestiones anteriores. Muchos arrastramos sin darnos cuenta directamente del formulario 500 del periodo anterior, entonces se van acumulando incluso de más gestiones. Eso es lo que hay que tener cuidado, solamente acumular tanto en el aplicativo CIAT, en el apartado de compensación de pérdidas, solamente por 3 gestiones. De igual manera, en el formulario 500, no es arrastrar de más gestiones, cosa que no corresponde según normativo. Guardar y finalmente el pie. Acá debemos registrar a las personas que van a firmar estos estados financieros. En primera instancia tendremos al propietario y tabulador. Cargo propietario. El contador o la contadora. Como es dependiente de la entidad, solamente con carnet de identidad. Cargo. Pueden firmar más personas, ¿no? En caso de que sea una auditoría, estemos presentando estados financieros auditados, también vamos a registrar. Guardar. Verificamos nuestro avance en la opción inicio y ya tenemos cargado, ¿no?, los datos de cabecera, el balance general, el estado de resultados, los 4 estados. Tenemos también el inventario físico cargado, la compensación de pérdidas y el PIB. Lo que nos falta agregar son las notas a los estados financieros. Deben estar en formato PDF. Debe contener este nombre: CIA-medio estados financieros, que está abreviado como EEFF-medio el número de NIT-medio el año y -medio el periodo de cierre. Con esa denominación deben guardar el archivo correspondiente en PDF. Ojo, ya no nos acepta en Word, solamente debe estar en formato PDF la información. Una vez cargado, lo que debemos hacer es guardar. Para fines de envío de la información tenemos 2 opciones. Una que es enviar al SIN directamente desde el aplicativo CIA, y la otra opción es empaquetar en caso de que no tengan conexión a internet. Han trabajado toda la información al momento de cargado sin conexión a internet, se puede, como les había señalado. Sin embargo, para fines de envío tenemos que tener conexión, al igual que el facilito. Podemos cargar la información sin internet, pero ya para envío podemos hacerlo directamente del aplicativo. Una otra opción sería empaquetar la información. Para el envío por el aplicativo, una vez cargada la información, debemos guardarla, siempre no nos tenemos que olvidar, y pulsamos un clic sobre la opción enviar. Y al igual que el facilito, debemos registrar el usuario y la contraseña, que son las credenciales de acceso a la oficina virtual. Pulsamos sobre ingresar y nos genera esta información, ¿no?
Todo lo remarcado con el checklist significa que está cargado y se va a hacer el envío. Las notas de igual manera. Como no estamos alcanzados por la elaboración de la ITC, tampoco debemos hacer el envío. Esta parte no está cargado, no está tiqueado por ende. Enviar directamente. Debemos seleccionar dónde deseamos guardar la certificación de los estados financieros. Y acá en la parte superior nos genera, ¿no?, el mensajito: se envió correctamente el formulario 600I. Seleccionamos dónde guardar la certificación de los estados y tenemos la certificación. Los estados financieros, las notas a los estados financieros, el inventario físico valorado, de igual manera la compensación de pérdidas y por supuesto también el sistema nos genera la conformidad de envío. Muchos tenemos problemas acá, muchas veces nos acepta el envío de los estados, pero no nos acepta las notas. En ese caso, debemos hacer el envío solamente de las notas a través de la oficina virtual. Este es el balance general, la certificación. Tenemos acá también la opción de finalizar y con eso concluimos. La opción de empaquetado es la otra opción. Pulsamos un clic sobre empaquetar, seleccionamos la carpeta donde deseamos crear el archivo, aceptar y este es el archivo que se genera. Este archivito lo podemos llevar en un pendrive, podemos irnos a un internet si es que no tenemos internet en casa y hacemos el envío a través de la oficina virtual, la opción envío SIAT, Sistema Integrado de la Administración Tributaria. Consignamos credenciales de acceso, NID, usuario y contraseña, digitamos el texto, iniciar sesión. Pulsamos un clic sobre la opción contribuyentes, opción envío de estados financieros, en caso de que hayan empaquetado la información. En caso de que se haya enviado los estados financieros y no se ha aceptado las notas, debemos hacer un clic sobre envío a los estados, notas a los estados financieros. Confirmamos la existencia de las notas, declaramos la veracidad de los datos, seleccionamos el archivo generado, que tiene la extensión .sin, y el sistema les genera la constancia de envío. Para realizar la consulta, evidentemente muchos nos preguntan cuál es la forma de verificar si se ha enviado o no se ha enviado los estados financieros. Dentro de la oficina virtual, esa misma opción que es envío SIA, podemos verificar consulta, envío de estados financieros. Inclusive, no tenemos que registrar ningún criterio de búsqueda. Directamente consignamos buscar y nos genera el detalle de todos los estados financieros, en este caso desde el 2018, ¿no? 2018 y 19 los que ya enviaron. Buscar y pueden verificar los estados financieros enviados. Verificaremos consultas. ¿Tenemos alguna consulta, Paola? Por favor, algunas consultas, si nos puedes hacerlas llegar, por favor. Claro. Dice, hay una pregunta: si el propietario de la empresa tiene el título de contador, ¿puede firmar tanto como propietario y como contador o necesariamente tiene que pagar a un profesional contador? No podemos ser juez y parte al mismo tiempo. Entonces, la RND 4 establece, ¿no?, quién es el encargado de la elaboración de los estados financieros. Y me voy a permitir leer ese apartado. Aquí está. En el anexo de la RND 4, en el punto 3, establece la responsabilidad de la preparación de los estados financieros y sus notas aclaratorias
es de la empresa auditada. Estos estados financieros y sus notas deberán estar debidamente firmados por el profesional con título en provisión nacional de auditor financiero, contador público autorizado, contador general, licenciado o doctor en ciencias económicas y financieras. De igual manera, debe estar firmado por el titular del NIF para empresas unipersonales o representante legal para personas jurídicas. Asimismo, todas las hojas deberán estar debidamente rubricadas para efectos de identificación. En ese sentido, tiene que ser necesariamente, ¿no?, según la norma, un profesional en el área contable, puede ser contador público, contador general, licenciado o doctor en ciencias económicas y financieras. Como les decía, no podemos ser juez y parte al mismo tiempo. Debemos cumplir con la normativa. Otra consulta, Pau. Si el representante legal de la gestión 2019 renunció en estos meses, ¿debe figurar y firmar el nuevo representante legal al llenar el SIAT? Si ya se ha registrado bueno, cuando hay cambio de representante legal debemos informarlo, ¿no? A recaudaciones debemos aproximarnos a plataforma de recaudaciones, llevar el nuevo poder para poder registrarlo y sea esa persona quien firme esos estados financieros. ¿Alguna otra consulta? A ver, creo que estoy leyendo acá yo también. El contador que firma tiene que estar afiliado al colegio para firmar, no. También la RND4, en la RND4 pueden encontrar esa información que nos establece, ¿no? ¿Dónde está? No es necesario, pero estar afiliado al colegio para poder elaborar los estados financieros, no es requisito. Después dice, si el contador es un profesional independiente que no tiene NIT y se le aplica retención, debe registrarlo con su carnet de identidad. Así es, en caso de que, bueno, hay que ver también, ¿no? Es eventual ese servicio que está brindando. Si es eventual, corresponde efectuar la retención y debe registrarlo en la opción de personas, solamente con su carnet de identidad. Y la empresa tendrá que efectuar la retención por servicios, que equivale al 15.5%, y declarar y pagarlo mediante el formulario 570 y 410 en el periodo que corresponde. Dice, ¿qué pasa si para enviar desde el SIAT no reconoce el usuario y contraseña del contribuyente? En este caso, lo que podemos hacer es cambiar de usuario y contraseña. Con la tarjeta MASI, ustedes pueden cambiar de usuario y contraseña las veces que necesiten, con el código de la tarjeta y el PIN. Si lo han extraviado, pueden hacerlo. La reposición de la tarjeta en plataforma de recaudaciones, crear nuevo usuario y contraseña. Y la misma pregunta, ¿no? Si el contador es un profesional independiente que no tiene NIT y se le aplica la retención, ¿debo registrarlo con su carnet de identidad? Sí, debe registrar en la opción de personas y registrar con el carnet de identidad y efectuar la correspondiente retención. Más consultas. En la parte del estado de resultados, el espacio 57.000, ¿se coloca el impuesto a pagar o qué se debe llenar? Vamos al estado de resultados.
En esta casilla debemos registrar la utilidad neta de la gestión. ¿Qué quiere decir? De igual manera, esa utilidad debemos copiar de él la declaración jurada. Ahora, hay que tener cuidado, mucho depende en realidad de qué forma están registrando la utilidad. Mucho depende del registro de la provisión del IVA, del impuesto. Entonces, si lo están registrando activo contra pasivo, tienen que registrarlo acá. Pero si lo están registrando gasto contra pasivo, ese gasto ya se está reflejando en el estado de resultados. Por ende, no deben registrar en esta casilla. Porque, ¿qué pasa? Voy a registrar acá. 5.000. Actualmente tenemos una utilidad de 65.000. Registrando los 5.000, solamente tenemos una utilidad del ejercicio. ¿Qué significa? Que estoy utilizando el método de provisión gasto contra pasivo. Y por ende, al momento del llenado del flujo de efectivo, vámonos al flujo de efectivo, vamos a iniciar con este monto, 60.408. Vamos a verificar y miren, algo está pasando. Estado de resultados, hemos guardado, no hemos guardado, miren. 5.000. Entonces no nos olvidamos siempre de guardar. Nos vamos a la opción de flujo de efectivo y iniciamos de 60.000. Entonces, mucho depende de la empresa, ¿no? ¿Qué política contable utiliza para registrar la provisión del impuesto? Si está utilizando activo contra pasivo, IVA por compensar contra IVA por pagar, en ese caso sí debe registrar la casilla 57.000. Caso contrario, está utilizando el método de gasto contra pasivo, gasto IVA contra IVA por pagar, no. ¿Por qué? Porque ese gasto ya lo estamos reflejando en el estado de resultados como tal, como gasto. Sin embargo, cuando efectuamos la provisión del impuesto como activo contra pasivo, lo que hacemos solamente es exponer, en cumplimiento a la norma contable 11, lo que hacemos solamente es exponerlo. En ese caso sí deben registrar, caso contrario, no. Para que les pueda coincidir y puedan elaborar de forma correcta el flujo de efectivo, porque siempre vamos a partir de la utilidad del ejercicio debido a que se utiliza el método indirecto. En ese caso, si utilizan el método de provisión gasto contra pasivo, lo dejan. No tienen la obligación de registrar. Espero que se haya entendido. Pueden leer también la PAC 41. Vamos a entender un poquito mejor, ¿no? Cuáles son las formas de registro de la provisión del impuesto. Una consulta, ¿cómo debo llenar la memoria anual para contribuyentes que tienen ingreso menor de 1.200.000, ya que se ha obligado a declarar por el CIADIS? Sí, antiguamente se utilizaba el formulario 605 versión 2, ¿verdad? Directamente desde la oficina virtual, desde la opción de Claro. Sin embargo, desde la gestión 2018 ya debemos hacer el envío desde la opción tenemos la opción para regresar desde el aplicativo CIAD. De igual manera es el formulario 605 que contempla los tres estados, ¿no? El estado de situación patrimonial, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivo. Para la elaboración hay que revisar, la verdad, mucha normativa porque hay información que se tiene que reflejar en 3 columnas. Sin embargo, bueno, el tema de hoy específicamente es elaboración de estados financieros cargados a través del aplicativo CIAD. Dice, mi persona tiene una consultora contable que recién se inició el año pasado.
¿Puedo firmar como propietario y contador? Como les había señalado, no podemos ser juez y parte al mismo tiempo y hay normativa que respalda ese aspecto. Podemos revisar en la normativa, resolución normativa de directorio 4 de la gestión 2018. Bueno, creo que eso es todo. Les agradezco mucho por su participación, por sus consultas también. Recordarles, ¿no?, que estamos siempre a disposición a través de los diferentes servicios que tenemos, servicio al contribuyente, el chat en línea también tenemos la línea gratuita y bueno, estamos para servirles. Muchísimas gracias por brindarnos su atención, su tiempo y será hasta una segunda oportunidad. Que tengan una buena jornada. Hasta luego. Por favor, no olviden llenar el formulario de evaluación. El enlace está en el chat. Les pedimos, por favor, que nos puedan colaborar con el llenado. Gracias. Que tengan un excelente descanso reparador. Hasta otra oportunidad. Gracias, buenas noches.